Señoras, señores, bienvenidos a esta edición de Actualidad Quequén, semanario en imágenes, el programa número 165 que ponemos en el aire a través de TSN por Cablevisión, en un día especial porque estamos en la semana que hemos cumplido años. Recordamos aquel inicio allá por el 6 de octubre de 2007, la primera parte de esta programación que pusimos en el aire, divulgando las actividades que se desarrollan en la querida ciudad de Quequén. Y este programa es un poco especial. Digo esto porque nos vamos a referir al 146 aniversario del primer embarque allá en la zona de la Loma de Gil, por supuesto, sobre las aguas del río Quequén, se hizo el primer embarque de carne salada desde Quequén a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires. Y un historiador, un vecino de Quequén, Oscar Pérez, nos va a ilustrar sobre lo que fue el nacimiento de lo que hoy es una gran realidad, Puerto Quequén. ...4 de octubre 1870. ¿Qué pasaba en este lugar histórico de Quequén, que ahora nosotros, de alguna manera, para referenciarlo al lugar, conocemos como la Loma de Gil? Bueno, mirá, Mario, bueno, a toda la audiencia, lo que dice la historia es que un 4 de octubre de 1870, uno de esos aventureros y grandes hombres que hicieron sin duda el país, como en este caso fue Pedro Luro, realizó en este lugar, más o menos unos 2 kilómetros del mar hacia tierra adentro, o río arriba, como le llamaban en aquel momento, el primer embarque. Un embarque que tiene una significación más que trascendente para la vida de Quequén, porque sin duda que es el nacimiento del puerto de Quequén, verdaderamente, que en el tiempo se ha ido consolidando con todos los avatares propios de una historia y de un país, pero que sin duda a Quequén lo marcan a fuego y para siempre, como fue ese primer embarque, que en aquella instancia la agricultura no existía en esta zona. Era solamente toda la ganadería. ¿Y qué se exportó entonces? Porque verdaderamente... ¿Qué salió desde acá, desde el río Quequén? Y bueno, acá salió carne salada, digamos, era típico el charque o el tasajo, que era el nombre que se le daba, que era la comida que especialmente tenían los esclavos de aquellas épocas, a pesar que acá se había abolido la esclavitud en el 1813, pero ¿qué pasa? Tanto Brasil como Estados Unidos y demás todavía tenían, digamos, ese sistema, lamentable por cierto, y eso hacía que se exportara esto que era la carne salada, que era la que se podía conservar en el tiempo, y que tenía de ventajoso el hecho de que ya se ha hecho ese primer embarque o esos embarques que continuaron a partir de ese momento. Bueno, se hacían en unas embarcaciones tipo goleta, llamado pailebotes, que más o menos tenían una capacidad, digamos, de transporte de entre 80 y 100 toneladas, y en aquel momento el único vehículo real terrestre que era la carreta. Y la carreta, lógicamente, que transportaba mucho menos que lo que podía ser un pailebote. Por consiguiente, se habla, por los números que se han hecho en la historia, más o menos, que un viaje en, digamos, lo que sería el barco, o la goleta o el pailebote, simplificaba más o menos a 20-25 carretas en lo que era el caudal de transporte. Y a eso se le agregaba también la velocidad con que llegaba, que era mucho menor que lo que sería venir en carreta y volver cargado, digamos, hasta el Buenos Aires o el puerto de Buenos Aires, que era el epicentro de toda la vida colonial de aquella época, ¿no? ¿Y el destino entonces era Buenos Aires? El destino era Buenos Aires para ser transportado por lógica después, no te sabría decir muy bien, hacia países, especialmente Brasil, Cuba y Estados Unidos, según dice la historia, eran los mayores consumidores del tasajo, de esa carne salada tipo charque, que era lo que daba de comer a la mayoría de los esclavos que existían en aquella época y en esos países, ¿no? ¿Y el producto surgió desde estas tierras? Totalmente, acá era todo cimarrón, no era que tampoco, si bien digamos en 1854 se hace el primer pedido de fundación, sí, había hacendados en esta zona, puntualmente Quequén tuvo a Guerrico como el gran culpable, que tal vez la historia de nuestro pueblo no sea tan brillante como pudo serla, porque él no permitió en su momento que se fundara el pueblo, digamos, de las loberías o el partido de las loberías grandes, la ruta del río Quequén Grande, sino que lo hizo hacer
tierras adentro, por eso nace Lobería, alrededor de unos 50 kilómetros de aquí, porque él, por la famosa historia de lo que sería la colonización de entonces, el gobierno le daba cantidad de hectáreas, que eran leguas en realidad, no hectáreas, a quienes venían a hacer esas campañas al desierto. Yo creo que esto fue en la era de Rosas, más o menos ya por el 36, 38, cuando se vienen a instalar en este sector, se quedan o le cede el gobierno prácticamente, se habla de 7 leguas, digamos, por la costanera y 5 leguas para adentro, y eso hace que él, que tenía su casco de estancia, donde hoy es la escuela 31 de Quequén, ese es el verdadero, exactamente. Claro, por eso la escuela también lleva el nombre de él, ¿no? El nombre de él, sí, que no sabemos si es un homenaje o realmente un mal recuerdo, pero bienvenido sea, claro, que exista. Claro. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? No se pudo fundar el pueblo, a pesar de que en 1854 sí reivindicamos la historia, reconociendo como aquel primer periodo de fundación, y por eso ya en 1870 comienza una actividad mucho más intensa. En este caso se lo conoció como el Muelle del Uro. El Muelle del Uro porque Pedro Luro fue quien hizo ese primer embarque o esos embarques iniciales, según dice la historia. Yo te iba a preguntar también, para conocer un poco de la figura de Pedro Luro, ¿qué estudiaste, qué historiaste sobre él? Es que realmente yo creo que fueron esas personas que tuvieron todo de sí para avanzar y ser los adelantados de la época. ¿Por qué? Porque si uno tiene en cuenta, si digamos hoy las rutas de acceso a esta ciudad o a estos pueblos son difíciles, calcularle hace 140, 150 años atrás lo que significaría. Claro, y bueno, montañas, carretas. Verdaderamente era mucho coraje, porque no debemos olvidar que los indios estaban aquí también, yo creo que eran más hacia el sur, o sea, tanto el cacique Catriel como Namuncurá y vaya a saber cuántos otros, eran quienes en los malones más de una vez atacaban la zona, y por consiguiente no era fácil tampoco crecer y desarrollarse en un ámbito como este. Así todo, bueno, Pedro Luro después un poco se va de acá y es uno de los gestores más o menos de la creación de Mar del Plata. Si uno mira la historia, tiene mucho que ver. Mar del Plata. Exactamente, tiene mucho que ver con eso, y bueno, y nosotros acá nos quedamos con que, bueno, Guerrico en aquel momento fue realmente la persona que no permitió el desarrollo del pueblo, y tal es así que también en la historia se habla de los costeros, o sea, la gente que estaba sobre la costa o quería la costa, y los serranos, que serían un poco los loberenses y demás, porque lógicamente... Los de tierra adentro, Los ¿no? de tierra adentro, exactamente, claro. Más o menos sería así. Claro, el partido de la Lobería Grande llegaba pasando Mar del Plata, creo, ¿no? Y fue realmente una historia muy amplia. ¿Por qué? Porque verdaderamente todo tenía que ver con todo, y esto daba para que quienes llegaban a colonizar, llegaban a instalarse, hacían que esto fuera realmente prácticamente el partido con dimensiones como fue el Virreinato del Río de la Plata, casi incalculables ni medida. Después la historia lo va llevando a que cada sector, acá tenemos Tandil o Azul, que fueron, digamos, los primitivos de lo que sería el centro de la provincia, y sobre la costa también lo que sería Mar del Plata o Dolores, en realidad no, esas son ciudades mucho más nuevas. Dolores era el último lugar, y el tren fue el que marcó también el desarrollo. No debemos olvidar que en 1892 Quequén recibe la llegada del tren, y también el desarrollo turístico que a partir de ahí surge por la historia propia y tan rica que tiene este Quequén, ¿no? Pero bueno, a nivel portuario, la historia nos marca de que fue realmente don Pedro Luro quien hizo ese primer embarque, y que fue el punto de partida de lo que hoy es Puerto Quequén. También es cierto que después hubo mucha historia respecto a distintas empresas que quisieron hacer el desarrollo de Puerto Quequén, y que especialmente por problemas de tiempo, de temporales, más de una vez se da que en primer lugar es Olivera y Abasolo quienes instalan, digamos, como un mojón en lo que sería el puerto natural de hoy. Pero ¿qué pasa? Al no haber escolleras y demás, realmente sufren las consecuencias. Posteriormente es Gardela quien hace, digamos, toma una concesión por más de 30 años para desarrollar realmente todo el puerto, pero también el hecho de que haya existido, si uno recorre la zona de Puerto Quequén, va a ver que donde está el Club Náutico hoy, ahí hay unos mojones, hay unos grandes durmientes que eran de los muelles primitivos de lo que era la unión del puerto y el río, perdón, del mar y el río, porque también es cierto que todo lo que es la pileta de Quequén
hacia el sector del Hotel Quequén, si uno ve, ahí está la barranca, porque naturalmente el río se abría como en tres brazos y desembocaba en el mar, lógicamente era la unión sin lo que fueron las escolleras que posteriormente el Estado Nacional fue llevándolo a la práctica y bueno. Inclusive le agrego a lo que vos decís, en esa zona costera donde está toda la pileta, donde ahora hay una nueva empresa, ¿no es cierto?, de embarque, sí. En ese también podíamos observar los rieles, totalmente. Es decir, que hasta ahí llegaba el tren. Es que el tren, digamos, vino por dos motivos. Todo ese trayecto. Vino hasta el mismo puerto, primero porque era un tren de carga también, exacto, y segundo también porque para la construcción de las escolleras, tanto la de Quequén como la de Necochea, las piedras las traían en lo que era el tren, digamos, o sea, eso significaba un ahorro importantísimo en costos y también un volumen muy superior a lo que podía transportar un camión, que lo vivimos cuando se hizo esta ampliación nueva, digamos, de lo que fue la escollera, lo que significaba traer las piedras de San Manuel o de aquellos lugares, pasando Lobería o Tandil. Entonces todo eso marca realmente que esto fue maravilloso, digamos, lo adelantado que estábamos en el tiempo. Después, bueno, las cuestiones llevaron a que Puerto Quequén no tuviera la trascendencia ni el desarrollo por falta de inversión del Estado Nacional y prosperaran puestos como Bahía o lo que sería la costa norte de nuestra provincia, cuando este es el puerto natural por excelencia, ¿no? Con 10 minutos de alcance en alta mar, ¿no es cierto? En alta mar, exactamente, y con una entrada que no son más de 3 kilómetros para que el barco esté a pie de muelle, cuando nuestros vecinos amigos de Bahía Blanca tienen 60 kilómetros de ría para poder estacionar, para poder estar, digamos, embarcando lo que hoy acá es, así que... qué sé yo, la historia es realmente muy rica, seguramente habrá otras opiniones al respecto, uno lo hace con el sentimiento de quequenense puro, nativo, que vivió estos hermosos momentos, digamos, leyendo un poco, recopilando la historia y viendo que pudo ser una gran historia y que no fue tal vez tan próspera como se pensó. Pero hoy tenemos la suerte de que el puerto, bueno, está creciendo, está germinando esa gran semilla y significa también una fuente de trabajo muy importante para tantos lugareños y visitantes, ¿no? Esa semilla que se inició acá, ¿no es cierto? Un duda. 4 de octubre de 1870, han pasado más de 100 años, ¿no es cierto? 146, bien. Pero quería preguntarte, volviendo a ese 4 de octubre de 1870, después de ese primer embarque de Pedro Luro, de esas carnes saladas que iban rumbo a Buenos Aires, con otro destino seguramente europeo y otros países limítrofes. América del Sur, porque era Brasil, Cuba y Estados Unidos, según lo que dice la historia. Está bien, bien. Ahora, después, posteriormente, ¿se siguieron haciendo embarques? Sí, sin dudas que sí. Lo que pasa es que no hay mucho correlato en la historia. Nosotros la mayor referencia que hemos tenido se llama el padre Suárez García, que fue un jesuita que vino e hizo la historia del partido de las Loberías Grande, que es realmente un minucioso estudio de todo lo que sucedió, tanto en Quequén como en Lobería, con fechas, con datos, con apellidos, nombres, con pequeñas grandes historias, que es lo que va quedando en el tiempo. Y bueno, esos fueron los avales también para reconocer ese primer embarque, como también ese pedido de fundación de Quequén, con un fundamento realmente científico, que es la historia escrita, que por ahí no estaba rubricada en un 100%, porque también es cierto que el proyecto urbano para Quequén no era este proyecto urbano, sino que se asemejaba mucho a lo que es la ciudad de La Plata. El plan original de Quequén realmente tiene un matiz que en vez de tener una diagonal, tenía varias diagonales, tenía numerosas plazas en distintos sectores y era un entramado muy similar a la trama urbana de la ciudad de La Plata, que no fue y acá estamos. Es esto. Otro tema también para historiar y para también sobre lo que es la realidad actual a lo que pudo haber sido un proyecto original. Sí, sin duda. Muy diferente. Sí, muy diferente. O sea, yo siempre digo que la Cariló, el Mar de las Pampas o Pinamar del siglo XXI fue en el siglo XX Quequén. En Quequén venían realmente las familias la aristocracia más importante de la Argentina. más selecta de la Argentina, venían en tren, venían con todo su moblaje a instalarse en lo que es el Hotel El Faro, el Hotel Quequén, y vivir durante los 3 meses de verano y jerarquizar totalmente todo esto, pero bueno, no fue, por algo no fue. Bueno, pero el hecho de recorrer esta hermosa ciudad también nos permite visualizar algunas construcciones históricas y que marcan lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Sin duda. Que comprueban
que los grandes poderosos de la Argentina estuvieron en estas tierras, disfrutando de su tiempo de descanso. Sin duda que sí, verdaderamente, si uno mira hasta por ahí algunos propietarios de campo, son apellidos muy tradicionales de la historia argentina. No te quiero nombrar mucho, pero por decir algo, los Martínez de Oz, por decir algo, que han hecho la historia, como los Sainz Rosa, como los Ortiz de... etcétera, 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 que verdaderamente marcaron que esta era la zona donde ellos tenían realmente su base de disfrute y también sus riquezas potenciales, que eran los campos en esta zona aledaña, ¿no? Pero sinceramente también lo que son las construcciones, las pocas que han quedado, eran castillos de época, que en su mayoría traían todo el material hasta de Francia, como el caso del puente colgante, que realmente fueron cosas superlativas en la historia, ¿no? Porque sinceramente tenemos cosas que son realmente memorables, que han servido para que por ahí aquellos historiadores o aquella gente que quiere y ama mucho esta zona, hacía que Quequén tuviera también una presencia muy importante en los medios nacionales, especialmente lo que era el diario La Nación, tenía artículos referidos a la Quequén, pero en muchas oportunidades, y la famosa revista Caras y Caretas, que allá antes de en 1898 publicaba, especialmente la propaganda del Hotel Quequén, donde hablaba de que era un balneario exclusivo, con orquesta propia y chef traído de Francia. O sea, cosas que uno dice en el 1898 y hoy por hoy, bueno, no queda ni la secuencia del hotel, ¿no? Cosas que, bueno, que fueron en algún momento de la historia y que algunos, por lo menos cuando la leemos, nos emocionamos, nos ponemos contentos de saber que existieron. También nos ponemos muy tristes de saber que todo eso se ha perdido y que verdaderamente pudo haber sido otro el destino, tanto de Necochea como de Quequén, ¿no? Especialmente Quequén estoy hablando en este caso. Hay cosas que son maravillosas realmente y uno las ve y dice, ¿fue todo cierto? Sí, fue todo cierto, ¿no? Y también están todas esas casonas históricas que, como bien lo decías, también acá tenés lo que fue la balsa, que en aquel momento se usaba para cruzar el río Quequén, y lo que ya tampoco queda, como es el almacén de los Gil, la fundadora, que era un almacén que estaba en plena Loma de Gil, acá a 100 metros de este lugar, y que era el almacén de Ramos Generales que cubría la expectativa de los hipermercados de la actualidad, ¿no? Me emociona tus conocimientos, Oscar, gracias. No, más que nada es haber leído un poco del pueblo de uno y tratar de comentarlo si me dejan, como en este caso, así que mucho les agradezco a ustedes también y esperemos, bueno, que seguramente esto va a generar que alguno más se motive a seguir buceando en la historia, porque realmente la historia... Qué rica historia tiene Quequén. Es riquísima, la historia de Quequén tiene tantas cosas importantes que, bueno, que por ahí no lo sabemos dar cuenta, no la transmitimos como corresponde y se van perdiendo en el tiempo, y eso es lo que no queremos, o por lo menos algunos que nos interesa esto, bregamos siempre para mantener viva la llamita y la ilusión de que es nuestro pueblo, y bienvenido sea, que siga estando y que paulatinamente pueda crecer y pueda desarrollarse de la mejor manera.